seguir con nosotros, amigos, acá en Que No Me Pierdas. Saludamos nuevamente a nuestra audiencia que sigue llegando a esta hora de la noche en todo el país. Comparte con nosotros Que No Me Pierda. La tesis de nuestro invitado especial, analista político Franco Gamboa, insubordinación policial que tumbó al exministro Hugo Moldis. ¿Qué nos puede decir a propósito de esto, Franco? Muy buenas noches, César, y a toda la población. Considero realmente muy grave la situación por la que atraviesa la policía porque no es la primera vez. Es decir, no podemos considerar la fuga del señor Belaúnde como un hecho episódico y que está dañando la imagen del gobierno. Es algo más estructural en la medida en que se involucra el propio Estado. Es decir, al parecer la autoridad estatal no está siendo respondida a la altura de las circunstancias por el órgano policial. Entonces, desde ese punto de vista yo veo que los esfuerzos que se están haciendo precisamente se han quedado a medio camino. Esfuerzos por intentar una transformación de arriba abajo, es decir, que venga de las estructuras más altas del gobierno, del Estado, pero que sin duda están chocando con serios obstáculos por dentro, es decir, la organización de la policía, los altos mandos, ciertas élites de mucha influencia a la que el propio exministro Moldis se ha referido, ¿no? Están bloqueando precisamente toda iniciativa de transformación. ¿Y por qué? Porque, bueno, la policía tiene códigos paralelos, códigos ocultos que podríamos nosotros denominar para explicar su funcionamiento. Es decir, una cosa es lo que se podría decir en materia de esfuerzos para controlar el crimen, dotación de materiales, una serie de inversiones que se están haciendo, que son bienvenidas sin duda para el fortalecimiento de la policía, pero que funciona en contrapartida de otros códigos y actitudes que también tiene la policía. Es decir, el tema este de haber recibido un viático, 100 bolivianos, puede ser más, puede ser menos, es un dato precisamente de cómo funciona la cultura paralela dentro de la policía. Los custodios estaban recibiendo 100 bolivianos. Muy bien, ¿por qué? Es un dato anómalo. Pero si nosotros analizamos cómo funciona también la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en cualquier otra circunstancia de delitos, agresiones, investigaciones, la gran mayoría de los policías no se moviliza si los involucrados, los parientes de víctimas, etcétera, no dan precisamente un viático, un incentivo, que es extralegal, que es por supuesto anómalo, pero así funciona. Entonces estos códigos ocultos, códigos paralelos, hacen de cualquier esfuerzo de transformación un intento fallido como lo que estamos presenciando ahora. Hoy el presidente en conferencia de prensa decía muy molesto, desgraciadamente sobre este aspecto ha corrido plata. Exacto. ¿Qué significa esto? Pese a los esfuerzos que se hacen, pese a dotar de mayores insumos para que la policía haga su trabajo, pese a que se les da o no ese bono a los policías de 100 bolivianos, pero ha corrido plata. Es decir, entonces, ¿cómo podemos entender esto? Se está haciendo un esfuerzo por una parte, pero no funciona al parecer. Exacto. Ahora, cuando el exministro Moldis indica que grupos oscuros, que son la minoría, eso hay que matizar. Efectivamente, pueden haber muchos grupos oscuros que están operando en este momento en la institución policial, pero yo tengo serias dudas de que sean la minoría. Yo creo que esas conductas irregulares, esa actitud resistente al cambio, antidemocrática, anticonstitucional, lamentablemente cubre la gran mayoría de la institución, ¿no? Entonces hay que preguntarse también una serie de circunstancias que están ligadas a estas situaciones, porque así como no ha sido la primera vez que este señor Belaúnde, que tiene cuentas pendientes con la justicia, ha escapado, otras personalidades también, políticos bolivianos han escapado, etcétera. ¿En qué circunstancias se encuentra la seguridad estatal? Es decir, tenemos que pensar en esos términos, no en términos de una crisis de gobierno, porque la crisis de gobierno ya está dada, el presidente ha reconocido, está por supuesto muy afectado por esta circunstancia tan lamentable, ¿no? Sí. Pero por detrás hay una crisis más estructural. El caso Nina, el caso Sanabria no ha sido resuelto. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de a dónde va a concluir esta madeja de culturas ocultas, grupos oscuros, entonces sin duda vamos a tener un panorama muy sombrío y obviamente hay que preguntarse cómo se va a enfrentar eso. Estamos conversando con el analista en temas políticos Franco Gamboa. Cecilia, usted tiene una consulta.
Claro que sí, además importante los puntos de vista de lo que nosotros decimos esta tercera voz, porque tenemos al oficialismo representado por la diputada Gabriela Montaño, la oposición el senador Óscar Ortiz y don Franco Gamboa, que es analista y que opina que aquí hay una crisis estructural que no se ha solucionado, que tiene que ver con problemas que la policía viene arrastrando, hace referencia a casos como el caso Sanabria y el caso Nina, que no terminaron de cerrar y que formarían parte de esta crisis institucional que hoy vuelve a estar en la escena del debate, César, precisamente por la fuga de Belaunde. Habla de una crisis institucional en la policía, pero también hay una crisis institucional en el tribunal a nivel nacional, estamos hablando del Tribunal Electoral. Lo acompaña también, y lo veíamos en la imagen hace algunos minutos, y quiero darle la bienvenida a el vocal renunciante, estaba suspendido pero él ha presentado su renuncia, estamos hablando de Ramiro Paredes. Gracias por acompañarnos, don Ramiro Paredes, muy buenas noches. Y él anticipaba que algo de lo que está ocurriendo en este momento, algo de lo que ha pasado conmigo, decía, tiene que ver o ha desencadenado antes de tiempo en esta crisis. Vamos a escuchar la nota y después le preguntamos el porqué. Esta es la carta de renuncia del ex vocal Ramiro Paredes. Cerca de las 10 de la mañana, en recepción de la vicepresidencia, entregó su renuncia al Tribunal Supremo Electoral. Lamento mucho que un error mío haya contribuido también, digamos, a este deterioro. Con mi granito de arena también me siento responsable de esta acción y por ello creo que lo mejor es dar un paso al costado, ¿no? Primero están las instituciones antes que las personas o intereses personales. Y reitero, hay que salvar al Tribunal Supremo Electoral, hay que darle esa nueva imagen, esa imagen que le da la Constitución política del Estado. Un granito de arena, decía usted, señor Paredes, con esto que veíamos en imágenes, ¿no? En el baile o en esta fiesta donde compartía con alguna gente del movimiento al socialismo. Por eso dice usted, prefiero dar un paso al costado. Bueno, fue un error. Los errores tienen precio y los precios se pagan, ¿no? Por ello también pues he tomado la decisión de alejarme del Tribunal Supremo Electoral, pero como un elemento más que ha venido a alimentar todo aquel escenario que inicialmente determinados actores políticos empezaron a empañar la imagen del Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que antes de la Constitución y de la conformación de los vocales en esta instancia ya se escuchaban apreciaciones en el entendido de defenestrar a los postulantes en aquel entonces. Posteriormente, cuando fuimos y tuvimos la confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bueno, estas voces empezaron ya a ligarnos con el partido en función de gobierno, sin haber dado el primer paso, pero ya se nos estigmatizó. Y acción que fue recurrente durante todo este tiempo donde yo desarrollé actividades y acciones al interior del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, efectivamente, aspectos internos dieron lugar a que nosotros contribuyamos al deterioro de la imagen del Tribunal Supremo Electoral y fundamentalmente a la credibilidad. Pero sí, lo que estamos convencidos y es demostrable es que los procesos electorales fundamentalmente y los resultados fueron apreciación y disposición y decisión del soberano, lo cual puede ser objeto de auditoría no solamente en la parte informática, en la parte procedimental que proviene fundamentalmente de la ley del régimen electoral. Pero lo interno es lo que dañó y contribuyó a dañar la imagen del Tribunal Supremo Electoral con acciones en las que sí di mi aporte, un granito de arena para que se deteriore más aún esta imagen. Don Ramiro Paredes, a propósito, ¿ahora qué se viene? Hay dos vocales que prácticamente han presentado su renuncia a la institución, al Tribunal Supremo Electoral. Hablamos de la expresidenta Vilma Velasco, hablamos del vocal Ramiro Paredes. ¿Qué se viene? ¿Se necesita una reestructuración en estos momentos? ¿Usted considera que debe haber una reestructuración en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, tengo una lectura personal, ¿no? Si la realidad empieza a cuestionar el accionar de determinados servidores públicos y si estos servidores públicos están administrando una institución, un órgano más del Estado, bueno, pues hay que hacer caso a la realidad.
legalidad. Habría que dar un paso al costado para dejar que la Asamblea Legislativa, en el marco de sus competencias, asuma, ¿no?, una acción mucho más agresiva y de renovación del órgano electoral, fundamentalmente pensando en la institucionalidad, pensando en el bien superior, que en este caso es restituir la imagen del Tribunal Supremo Electoral en términos de credibilidad, fundamentalmente. Muchas gracias. César, aquí no hay que olvidar que estamos hablando de dos instituciones que están en crisis. O sea, por un lado tenemos la policía, y lo admitió hoy el propio presidente, y dijo caiga quien caiga. Decía la diputada Montaño, hay crisis, hay problemas, incluso creemos que esto viene de otros niveles. Su conclusión sobre este tema, dos instituciones que están en crisis, lo anunciaba muy bien el ex vocal Ramiro Paredes, dice yo aporté con un granito de arena. Por favor, don Óscar Ortiz, su conclusión de esta crisis que estamos viendo. Gracias, Cecilia. No son dos instituciones, ¿no? Yo le podría hablar de la justicia, que también está en crisis. Y el propio... Estas son las más visibles. No nos olvidemos que hace unos meses, cuando la población comenzó a reclamar contra la justicia, el gobierno, que es el causante de este nuevo sistema de elección, que ahora reconoce que salió mal, primero la defendió y después, cuando se dio cuenta que la opinión pública la condenaba, también se sumaron a la condena. Lo mismo que está pasando ahora con el Tribunal Supremo Electoral. Después que ya todos estos vocales le prestaron, por así decir, su utilidad al partido de gobierno, ya lo descartan. Bueno, es como actúan. ¿Cuál es mi comentario, Cecilia? Yo no voy a caer en las provocaciones de la diputada Montaño que busca enredar la discusión para no ir al tema de fondo. El tema de fondo es que hoy vivimos más inseguros. El tema de fondo es que en Bolivia hay más drogas. El tema de fondo es que en Bolivia se han instalado grupos internacionales de narcotráfico. El tema de fondo es que nuestra policía, que no era perfecta, tenía muchos problemas, hoy los tiene mucho más. El tema de fondo es que se ha desinstitucionalizado muchas entidades fundamentales. Le mencionaba la justicia. También el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy uno de los que presentó la denuncia contra el vocal Ramiro Paredes. Y si bien, se lo quiero decir a él también de frente, el problema de fondo no es el granito de arena, que con todo respeto no es un granito, porque si fuera granito no lo había hecho renunciar a él y a la presidenta. Ese video prueba pues la intimidad, la convivencia que había con los activistas de campaña del MAS. Pero el problema de fondo son las decisiones absolutamente anticonstitucionales, atropelladoras y abusivas que tomaron, como cuando sacaron 228 candidatos de la lista una semana antes en el departamento del Beni, como cuando en Chuquisaca el Tribunal Departamental dice que no va a haber segunda vuelta y simplemente dice que no pueden hacer nada. ¿Cómo no pueden hacer nada? ¿Para qué es un Tribunal Supremo Electoral? El problema de fondo es no haber cumplido su misión, que es organizar unas elecciones limpias, con un órgano electoral transparente, neutro, imparcial. Ese es el tema de fondo. Y aquí obviamente el MAS, en esa subangurria de tener todo el poder, de concentrarlo, de quedarse para toda la vida, como ya ahora andan diciendo, está pues destruyendo las instituciones del Estado. La diputada Montaño decía, y es verdad, ha entrado mucho dinero. El tema es si lo hemos sabido administrar bien. Es verdad que no desde el gobierno también, son las gobernaciones, las alcaldías las que compran las camionetas, las motos para la policía. Pero lo que se ha demostrado es que solo comprar más camionetas, más motos, no soluciona el problema. Siguen los asesinatos, siguen los asaltos. Bien. Algo más pues está fallando y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Una última acotación, por favor, para tener la réplica con la diputada Montaño. Ella hablaba de doble discurso contra la corrupción. Yo le preguntaría, ¿por qué pues algunos ministros se lo hacen renunciar y otros no? Ahora leía un mensaje, por ejemplo, del periodista Andrés Gómez Vela. Él decía, a Pablo Gruc lo hicieron renunciar porque se dio las llaves del tractor que tenía que encender el presidente en un acto. Pero la ministra Chacollo es responsable del Fondo Indígena, hay 3.000 millones que no se saben dónde están y no ha renunciado. ¿O acaso cuando se lo detuvo el general Sanabria en Panamá, el ministro de gobierno de esa época lo hicieron renunciar y era un escándalo que nos dejó muy mal como país? ¿O cuando han habido escándalos de corrupción en YPFB? El mismo presidente Evo Morales dijo que en la planta de Río Grande la empresa había sobornado a los ejecutivos de YPFB. No se le pidió renuncia al presidente, no se le pidió la renuncia al ministro de Carburos. Ahora tenemos el caso de las barcazas chinas. Solo hay un almirante, creo, preso. Y el ministro de esa época, que era el presidente del directorio, tranquilo.
Entonces, bueno, ahí sí que hay doble discurso, ahí sí que no hay una lucha contra la corrupción en serio. Diputada Montaño, en la ciudad de La Paz, para que también haga una conclusión y tenga el derecho a réplica a lo que acaba de decir el senador Ortiz. Sí, lo que sucede es que no creo que en un minuto que tengo que hablar se pueda hablar de todos los temas. Si tiene alguna consulta en específico Cecilia o César, la responderé con mucho gusto. Conclusiones finales en todo caso.